Y continuamos con la lectura del libro de texto de un curso de milagros. Estamos en el capítulo 19, ayer empezamos. Hoy, Romanos 2, el pecado en contraposición al error. Es esencial que no se confunda el error con el pecado, ya que esta distinción es lo que hace que la salvación sea posible, pues el error puede ser corregido y lo torcido enderezado, pero el pecado, de ser posible, sería irreversible. La creencia en el pecado está necesariamente basada en la firme convicción de que son las mentes y no los cuerpos las que atacan. Así, la mente es culpable y lo será siempre, al menos que a una mente no sea parte de ella pueda darle la absolución. El pecado exige castigo del mismo modo en que el error exige corrección. Y la creencia de que el castigo es corrección es claramente una locura. El pecado no es un error, pues el pecado comporta una arrogancia que la idea del error no posee. Pecar supondría violar la realidad y lograrlo. El pecado es la proclamación de que el ataque es real y de que la culpabilidad está justificada. Da por sentado que el Hijo de Dios es culpable y que por lo tanto ha conseguido perder su inocencia y también convertirse a sí mismo en algo que Dios no creó. De este modo, la creación se ve como algo que no es eterno y la voluntad de Dios como susceptible de ser atacado y demorado. El pecado es la gran ilusión que subyace a toda la grandiosidad del ego, pues debido a él, Dios mismo cambia y se le priva de su plenitud. El Hijo de Dios puede estar equivocado, engañarse a sí mismo e incluso usar el poder de su mente contra sí mismo, pero no puede pecar. No puede hacer nada que en modo alguno altere su realidad o que haga que realmente sea culpable. Eso es lo que el pecado quisiera hacer, pues ese es su propósito, mas a pesar de toda la salvaje demencia inherente de la idea del pecado, este sigue siendo imposible, pues el costo del pecado es la muerte, ¿y podría acaso perecer lo que es inmortal? Uno de los principales dogmas de la descabellada religión del ego es que el pecado no es un error sino la verdad, y que la inocencia es la que pretende engañarnos. La pureza se considera arrogancia y la aceptación de nuestro ser como algo pecaminoso se percibe como santidad, y es esta doctrina la que subyace a la realidad del Hijo de Dios tal como su Padre lo creó y tal como dispuso que fuese para siempre. ¿Es esta humildad? ¿O es más bien un intento de desgajar a la creación de la verdad y de mantenerla aparte? El ego siempre considerará injustificable cualquier intento de reinterpretar el pecado como un error. La idea del pecado es absolutamente sacrosanta en su sistema de pensamiento y solo puede abordarse con respeto y temor reverente. Es el concepto más sagrado del sistema del ego, bello y poderoso, completamente cierto y protegido a toda costa por cada una de las defensas que el ego tiene en su disposición, pues en el pecado radica su mejor defensa a la que todas las demás sirven. El pecado es su armadura, su protección y el propósito fundamental de la relación especial, tal como el ego la interpreta. Puede ciertamente afirmarse que el ego edificó su mundo sobre el pecado. Únicamente en un mundo así podría todo ser a la inversa.
Esta es la extraña ilusión que hace que las nubes de la culpabilidad parezcan densas e impenetrables, la solidez que los cimientos de este mundo parecen tener descansa en ello, pues el pecado ha hecho que la creación de ser una idea de Dios pase a ser un ideal del ego, un mundo en el que rige, compuesto de cuerpos inconscientes y capaces de caer presa de la corrupción y decadencia más absolutas. Si esto es un error, la verdad puede deshacerlo fácilmente, pues todo error puede ser corregido solo con que se le permita a la verdad juzgarlo. Pero, si el error se le otorga rango de verdad, ¿ante qué se podría llevar? La santidad del pecado se mantiene intacta debido únicamente a que es un extraño mecanismo, en cuanto que verdad. El pecado es inviolable y todo se lleva ante él para ser juzgado. Mas, si es un error, es él el que tiene que ser llevado ante la verdad. Es imposible tener fe en el pecado, pues el pecado es falta de fe. Mas es posible tener fe en el hecho de que cualquier error puede ser corregido. No hay un solo baluarte en toda la ciudadela fortificada del ego más celosamente defendido que la idea de que el pecado es real y de que es la expresión natural de lo que el Hijo de Dios ha hecho de sí mismo y de lo que es. Para el ego, esto no es un error, pues esa es la realidad, la verdad de la que nunca se podría escapar. Este es su pasado, su presente y su futuro, pues de alguna manera se le ha arreglado para corromper a su padre y hacerle cambiar de parecer por completo. Llora, pues, la muerte de Dios, a quien el pecado asesinó. Este sería el deseo del ego, que en su demencia cree haberlo logrado. ¿No preferirías que todo esto no fuese más que una equivocación completamente corregible y de la que fuese tan fácil escapar que rectificarla totalmente sería tan sencillo para atravesar la neblina y llegar hasta el sol? Pues eso es todo lo que es. Quizás te sientas tentado de coincidir con el ego en que es mucho mejor ser pecador que estar equivocado. Mas piensa, detenidamente, antes de permitirte a ti mismo tomar una decisión, no la tomes a la ligera, pues es la elección entre el cielo y el infierno. Si no hubiera pecado y todo error se pudiera corregir, dejaríamos de sentir culpa, y sin la culpa el ego no tiene ningún poder. Porque sin mi culpa y sin la culpa de mi hermano no habría defensa ni ataque. No existirían las guerras, las discusiones. Estaríamos en el cielo, pensalo. Que hoy podamos tener un día en el que podamos elegir por el cielo. Que tengas un día bendecido. Mañana continuamos.